Dicen que de familia viene todo, el carácter, el humor y hasta las ganas de liarla. Y si hablamos de David Broncano, el rey del humor absurdo y de los silencios incómodos, la pregunta es inevitable: ¿de dónde viene todo eso? Hoy lo descubrimos. Porque muchos saben que Broncano es de Jaén, que revolucionó la resistencia y que ahora tiene en marcha La Revuelta, el programa que ha puesto patas arriba las noches de RTVE. Pero lo que pocos conocen es su historia más personal. ¿Cuántos hermanos tiene realmente David Broncano? ¿Uno, dos, o más de los que imaginas? Y lo mejor, ¿qué papel han tenido en su forma de ser, en su humor y en su éxito? Quédate, porque vas a descubrir una faceta de Broncano que casi nunca se ve en televisión. Y oye, si te gusta La Revuelta, ya sabes, suscríbete y dale like, que aquí no se viene a hacer zapping, se viene a revolverse. Para entender a David Broncano, hay que viajar al sur, a un rincón de Jaén donde el tiempo parece pasar más despacio. Orcera. Un pueblo pequeño, rodeado de montañas, olivares infinitos y ese tipo de vecinos que se saben la vida de todos, y la cuentan mejor que la tuya. Allí, entre aire limpio y veranos interminables, nació uno de los humoristas más singulares de la televisión española. Broncano creció en un entorno muy distinto al del plató lleno de focos de La Revuelta. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, el colegio público, las tardes jugando en la calle y el sonido de las campanas del pueblo. En casa, el humor no era un guión, era parte del día a día. Dicen que su padre, maestro de profesión, tenía ese tipo de ironía discreta que no busca reírse de nadie, sino con todos. Y que su madre, más reservada, ponía el equilibrio, la sensatez y, sobre todo, la paciencia. Mucha paciencia. La educación en los Broncano era clara: estudiar, trabajar y no tomarse demasiado en serio. Una mezcla que, con el tiempo, acabaría definiendo la esencia de David. De su padre heredó la curiosidad y el gusto por aprender, de su madre, la capacidad de observar el mundo sin prisas. De ahí su estilo tan peculiar, un humor que no necesita gritar para ser ingenioso, ni exagerar para hacer reír. Y claro, en medio de ese ambiente familiar, no estaba solo. Porque David no es hijo único. En esa casa había más voces, más risas, más discusiones por quien tenía el mando de la tele. Los hermanos Broncano crecieron juntos compartiendo lo típico: bromas, competitividad y esa complicidad que solo se entiende entre quienes se han criado bajo el mismo techo. Lo interesante es que no solo David ha destacado. Sus hermanos, aunque lejos de los focos, también han seguido caminos curiosos. Uno de ellos, conocido por los más fans del universo Broncano, ha tenido cierta relación con el mundo de la ciencia y la divulgación, con ese toque de inteligencia práctica que siempre ha rodeado a la familia. El otro, más discreto, se ha mantenido en un perfil bajo, pero con una vida igualmente interesante, marcada por el estudio, la curiosidad y el humor tranquilo. Esa mezcla de personalidades, tan diferentes pero tan complementarias, explica mucho de lo que hoy vemos en La Revuelta. Broncano siempre ha dicho que el humor es una forma de ver el mundo, y eso empieza en casa. En su caso, entre montañas, chistes caseros y una familia que, sin proponérselo, acabó formando una pequeña fábrica de ingenio. En Orcera, David aprendió que reírse es casi una forma de resistencia, antes de que la resistencia fuera un programa. Que no hace falta un gran escenario para tener algo que contar, ni un público enorme para entender el valor de una buena historia. Solo hace falta escuchar, observar y de vez en cuando, decir lo que nadie se atreve, pero con una sonrisa. Quizá por eso, cuando uno ve a Broncano improvisar en La Revuelta, jugando con el absurdo o con el silencio, hay algo que suena familiar, casi rural. Es el eco de ese niño jienense que se reía con sus hermanos por cualquier tontería. Que aprendió a escuchar antes de hablar. Que supo que el humor, como los buenos olivos, crece lento, pero deja raíces profundas. Y ahora sí, llega el momento de resolver el misterio: ¿cuántos hermanos tiene David Broncano? La respuesta es clara, aunque no muchos la conocen: tiene 2 hermanos. 3 Broncano en total. 3 piezas de una misma familia que, aunque han seguido caminos distintos, comparten un mismo ADN, inteligencia, curiosidad y un sentido del humor muy particular. El mayor de los 3, Jaime Broncano, es un perfil muy diferente al de David. Es científico, divulgador y profesor. Ha trabajado en proyectos relacionados con la física y la tecnología, y de hecho ha participado en charlas y conferencias donde mezcla conocimiento con humor, algo que parece venir de familia. Los que lo han escuchado dicen que tiene ese tono pausado, esa ironía tranquila que recuerda al hermano pequeño en televisión. No busca hacer reír, pero lo consigue sin querer. El otro hermano, José Broncano, ha mantenido un perfil más reservado. No aparece en medios,
ni concede entrevistas, pero quienes lo conocen hablan de él como una persona brillante y discreta, con un humor seco, casi británico. Es ese tipo de hermano que lanza una frase corta, sin gestos, pero que deja a todos riéndose durante minutos. Si David es el que pone la cara, José sería el que pone las frases que nadie ve venir. David, en más de una ocasión, ha hablado de ellos con orgullo y con cariño. En La Resistencia, alguna vez se ha escapado una mención entre chistes, y los más atentos recordarán alguna broma sobre su familia o sobre los Broncano. No hay dramatismo ni distancia, más bien lo contrario, se nota que su relación está marcada por la complicidad. Que detrás del personaje televisivo hay un hermano pequeño que sigue mirando a los suyos con admiración y un poco de sorna. En una entrevista, Broncano llegó a decir que de sus hermanos aprendió a reírse de lo importante, que en su casa no se hablaba de éxito ni de dinero, sino de ideas, de libros, de rarezas. Y eso encaja perfectamente con el tipo de humor que hace hoy, un humor que no busca carcajadas fáciles, sino que invita a mirar el mundo desde otro ángulo. Cuando lo piensas, su estilo tiene algo de esa dinámica fraternal. La forma en que improvisa, cómo provoca y luego se queda en silencio, esperando la reacción. Es casi como estar en una conversación familiar, uno lanza el comentario, otro se ríe, y el tercero suelta la frase definitiva. Esa manera de construir humor desde la naturalidad, sin guión, tiene mucho que ver con crecer entre hermanos ingeniosos. Los tres Broncano han seguido vidas distintas, pero hay algo común en todos, la curiosidad. Ninguno se conforma con entender las cosas porque sí. Tienen esa necesidad de explorar, de analizar, de darle la vuelta a todo, aunque solo sea para ver qué pasa. En David, eso se tradujo en humor, en sus hermanos, en conocimiento y reflexión. Pero la raíz es la misma. Así que sí, David Broncano tiene dos hermanos, y aunque no los veamos frente a cámara, están ahí, en cada gesto, en cada broma y en esa manera suya de convertir lo cotidiano en algo divertido. Porque si algo define a los Broncano, es esa mezcla tan difícil de encontrar, inteligencia, humildad y la capacidad de reírse, sobre todo, de sí mismos. Y puede que esa sea la verdadera clave de su éxito, no viene de los focos, ni del plató de la revuelta, sino de casa. De esas sobremesas largas, de esas conversaciones absurdas que solo tienen sentido entre hermanos. Ahí, en ese humor doméstico, fue donde se cocinó el Broncano que hoy conocemos. Mientras David Broncano se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, sus hermanos han elegido un camino completamente distinto, el del anonimato. Y eso, en tiempos de redes sociales, focos y entrevistas constantes, casi puede considerarse una hazaña. A diferencia del presentador de La Revuelta, los otros dos Broncano han preferido mantenerse en un perfil bajo. Viven su vida lejos de las cámaras, de los titulares y de la curiosidad del público. No hay apenas fotos suyas en Internet, ni declaraciones, ni posados. Y no porque se escondan, sino porque no lo necesitan. Han decidido no convertir su apellido en una marca, sino en algo íntimo. El mayor, Jaime, ha aparecido de manera puntual en algún medio, pero siempre en contextos académicos o científicos. En entrevistas, se percibe en él una naturalidad que recuerda a su hermano, aunque con un tono más serio, más reflexivo. Le interesa divulgar, pero sin espectáculo. Prefiere hablar de conocimiento antes que de fama. En cierto modo, representa el otro lado del mismo talento familiar, la mente curiosa, el humor sutil y la pasión por entender el mundo, pero sin platós ni público. El hermano más discreto, José, directamente ha optado por el silencio mediático. Es casi una figura fantasma en la red. No hay declaraciones, ni apariciones, ni siquiera anécdotas contadas por David que lo expongan demasiado. Lo poco que se sabe proviene de comentarios sueltos del propio presentador, que siempre los menciona con respeto y cariño, evitando invadir ese espacio privado. Es una barrera clara, lo profesional pertenece a Broncano, lo personal, a los Broncano. Esa diferencia entre ellos tres es casi un reflejo de cómo cada uno entiende la vida. David ha hecho del humor un oficio público, una forma de comunicación abierta, donde cada gesto se convierte en tema de conversación. Sus hermanos, en cambio, han mantenido el humor en el ámbito íntimo, en las charlas familiares o entre amigos, sin necesidad de micrófonos. Y, curiosamente, esa distancia parece funcionarles a todos. No hay rivalidad, ni celos, ni tensiones. Lo que hay es respeto mutuo. David ha sabido proteger la privacidad de los suyos, incluso cuando su nombre se convirtió en tendencia. En sus programas evita usar anécdotas familiares que puedan incomodar, y cuando lo hace, es siempre desde el afecto y la broma blanca. Esa prudencia, poco habitual en el mundo del entretenimiento, demuestra una cosa:
Broncano sabe perfectamente de dónde viene y a quién le debe parte de su equilibrio. El contraste es evidente. Mientras uno acumula seguidores y titulares, los otros se mueven en un anonimato casi voluntario. Pero no por desinterés, sino por elección. Les gusta su vida fuera del foco. Y quizá por eso, la figura de David resulta aún más interesante. Su sentido del humor y su forma de estar en pantalla tienen mucho que ver con haber crecido rodeado de personas que no buscan brillar, sino disfrutar. Hay algo profundamente humano en esa familia, una naturalidad que no se fabrica, una autenticidad que no necesita cámara. Los Broncano, en realidad, no se reparten entre famosos y anónimos, sino entre quienes decidieron expresarse en público y quienes prefirieron hacerlo en silencio. Pero todos, de una forma u otra, comparten la misma esencia, la de tomarse la vida con humor, sin dejar que el ruido de fuera apague lo importante. Quizá por eso, cuando David Broncano aparece en televisión, no se le nota de tele. Se le nota de verdad. Y en parte, es por ellos, por esos hermanos que no salen en pantalla, pero que siguen siendo su punto de referencia, su equilibrio y, en el fondo, su mejor público. Y así, tirando del hilo de una simple pregunta, hemos acabado descubriendo mucho más que un dato curioso. Porque sí, ahora ya sabemos que David Broncano tiene 2 hermanos, y que en esa familia de 3 no solo se reparten genes, sino también ingenio, curiosidad y una forma muy particular de entender el mundo. Lo interesante es que al conocer un poco más de su entorno, todo encaja. Su humor pausado, esa manera de dejar un silencio incómodo justo antes del remate, su ironía elegante, nada de eso surge de la nada. Nace de una educación tranquila, de un hogar donde se hablaba de cosas pequeñas con la misma seriedad con la que otros hablan de política. Donde reírse de uno mismo no era un defecto, sino una señal de inteligencia. Broncano, en el fondo, sigue siendo el mismo chaval de Orcera, curioso, bromista y con una mirada distinta sobre lo cotidiano. Lo único que ha cambiado es el escenario. De las bromas familiares en el salón, pasó a los platós de televisión, y ahora a La Revuelta, donde ha sabido mantener ese mismo espíritu de charla improvisada, de humor sin maquillaje, de autenticidad total. Y quizá ese sea el secreto de su éxito. En un panorama televisivo donde casi todo parece medido al milímetro, Broncano representa lo contrario, la naturalidad. No pretende gustar a todos, no busca ser perfecto. Simplemente es él. Y detrás de ese él hay una familia que le enseñó que la risa vale más que el aplauso, y que el humor, si es de verdad, no se impone, se comparte. Así que, si algo nos deja esta historia, es la sensación de que La Revuelta no es solo un programa, es casi una extensión de su forma de ver la vida. Un espacio donde se puede ser libre, reír sin motivo y tomarse en serio solo lo justo. Y eso, en estos tiempos, ya es bastante revolucionario. Y si tú también disfrutas con esa forma de hacer televisión diferente, con ese humor que parece improvisado pero tiene fondo, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y únete a esta pequeña revuelta. Porque, seamos sinceros, si algo nos ha enseñado Broncano, es que en La Revuelta nadie se queda quieto, ni siquiera los que están en casa viendo el vídeo. Y ahora te toca a ti, ¿sabías que tenía 2 hermanos? ¿O te ha pillado por sorpresa? Cuéntalo en los comentarios y dime qué otra curiosidad de La Revuelta te gustaría descubrir en el próximo vídeo.